aquí, por ejemplo, en el contexto de otras adenopatías, no consideran de que los medicamentos sean como una explicación razonable en este contexto. También pues es importante resaltar que hay falta de guías específicas en la literatura que permitan realizar como un enfoque diagnóstico apropiado. La revisión bibliográfica está principalmente orientada a especialidades como la cirugía oncológica cuando se van a hacer abordajes retroperitoneales o en oncología clínica cuando principalmente en estadificación de tumores pélvicos que hacen compromiso en ganglios retroperitoneales. Entonces esto dificulta, pues dificulta un enfoque más general y más multidisciplinario. Retomando el caso, hematología, pues recordemos que hematología considera que esas adenopatías retroperitoneales está pues más en relación a su enfermedad inflamatoria intestinal. Nosotros nos puso a pensar mucho eso y buscando, en realidad, pues las adenopatías retroperitoneales y la enfermedad inflamatoria intestinal se pueden ver en un 20 al 30%. Pero la cosa es que la ubicación de esas adenopatías no son retroperitoneales, sino que son mesentéricas. ¿De qué depende que se presenten, de que tengan mayor presentación? Entonces, por ejemplo, eso está más descrito en la enfermedad de Crohn y la paciente tenía era una colitis ulcerativa. También se presenta en enfermedad aguda grave. La paciente sí está en una enfermedad aguda grave y también cuando hay manifestaciones extraintestinales. Entonces, digamos que un 20 a 30% es, es común, pero no es la ubicación. ¿Qué es ¿Qué posibilidad hay de que estas enfermedades inflamatorias comprometan otros ganglios? Es muy poco común y de hecho cuando hacen compromisos a otros ganglios, generalmente son cervical, axilar e inguinal. Entonces, la verdad es que no está muy bien descrito de que la enfermedad inflamatoria intestinal pueda comprometer ganglios retroperitoneales. Entonces, abordando pues en esto, buscamos como varios estudios. Había muy pocos estudios, algunas de dudosa metodología, y entre ellos, pues, de los que, digamos, de los que estaban, escogimos, pues, como estos para analizar. Entonces, dice que ganglios mesentéricos, un tema descuidado en colitis ulcerativa. Eso fue un estudio retrospectivo que se realizó en el 2010 y 2016 en la Universidad de Firat, Turquía y el objetivo era determinar la presencia y la característica de los ganglios linfáticos mesentéricos en pacientes con colitis ulcerativa y evaluar si estas características varían entre la forma activa e inactiva de la enfermedad. La población inicial fueron 518 pacientes con colitis ulcerativa. Aquí excluyeron a 418 por datos insuficientes, decían pues que les falta la tomografía y finalmente se incluyeron 100 pacientes con colitis ulcerativa. Pues una observación es que preocupa que siendo un estudio retrospectivo se hayan perdido como tantos pacientes. Ellos básicamente lo dividieron en dos grupos, los que estaban con colitis ulcerativa activa, 61 pacientes, y los que están en remisión, que eran 39 pacientes. Aquí la actividad de la enfermedad se determinó mediante los criterios de True-Lowitz y cuando fue posible se valoró el índice de actividad endoscópica. Las mediciones radiológicas fueron realizadas con una tomografía, escáner multidetector Toshiba, utilizando pues contraste intravenoso y ellos midieron tanto la atenuación de los ganglios linfáticos mesentéricos en todos los pacientes como el tamaño. Y respecto al tamaño, ellos seleccionaron el ganglio linfático más grande para el análisis. Entonces, esta es como la tabla que nos da pues como los resultados y las características de los pacientes, pues más que todas las características en cuanto a los laboratorios. Y vemos que los ganglios linfáticos, el promedio en milímetros en la enfermedad activa fue de 7 milímetros, más o menos 1,9. Entonces puede ser tan baja como 5,1 o tan alta como 8,9, pero nunca sobrepasaban los 10 milímetros, que es el rango de adenopatía. Y por ejemplo, en la enfermedad inactiva, el promedio fue de 6,8 milímetros, eh,
¿Pueden apagar, porfa, el micrófono? Bueno, 6,8 milímetros en promedio en la enfermedad inactiva, que puede ser tan pequeña como 5,1 o tan alta como 8,9. Entonces, la verdad, pues no había como tanta diferencia entre en las características de los ganglios linfáticos, una enfermedad activa e inactiva, y lo importante es que esto no sobrepasaba los rangos de adenopatía. Entonces, las conclusiones de ellos fueron que básicamente se observaron ganglios mesentéricos en todos los pacientes, ojo, ganglios, pero que no están en rango de adenopatías, y que esto independientemente de la actividad de la enfermedad, y que la actividad de la enfermedad pues no pareciera influir en las características de los ganglios linfáticos. Y otra cosa a resaltar es que pues la ubicación era mesentérica. Este otro estudio, que es un cross-sectional, pues en enfermedad de Crohn, que no pues pretendo analizarlo a mayor profundidad, pero hay algo a resaltar acá, es que ellos pues medían, realizaban tomografías y resonancia en pacientes con colitis, en pacientes con enfermedad de Crohn activa, y lo que ellos veían es que los ganglios, nuevamente, el mayor compromiso eran los ganglios mesentéricos, y que el tamaño promedio era entre 3 a 8 milímetros. De hecho, ellos dicen que cuando los ganglios linfáticos eran más de 10 milímetros, ellos sugerían descartar linfoma o carcinoma. Entonces, hasta acá, pues la etiología autoinmune inflamatoria no explica la presencia de adenopatías retroperitoneales. Y dado que hematología descartó un origen relacionado con neoplasias hematológicas, nosotros consideramos pertinente hablar como causas infecciosas. Esta es una diapositiva pues muy cargada, en el cual pues tenemos varios agentes etiológicos que pueden causar adenopatías retroperitoneales. En realidad son muchas, pues pueden ser de etiologías tanto bacterianas, virales, granulomatosas y otras más raras, por ejemplo, como infecciones por el minto, enfermedad de Lyme, infecciones por Rickettsia. Y nosotros lo que hicimos fue en realidad eh, asesorarnos pues como con la bibliografía a ver cómo podíamos enfocar con mayor precisión esto. Entonces realizamos una búsqueda en PubMed y lo que encontramos era que solamente habían 12 resultados a la búsqueda de adenopatías retroperitoneales e infecciones. Y de esos 12 resultados, 3 eran pues relacionados a infectología, todos eran reportes de casos, uno de Bartonella y dos de tuberculosis. Entonces, dado pues como la falta de una guía o una revisión o un estudio apropiado para conducir pues como el estudio diagnóstico con este paciente, decidimos hacer pues un enfoque basado en el riesgo del paciente. Por ejemplo, si tenía contactos con animales, alimentos pocos cocidos, por ejemplo, en el contexto de los gatos Bartonella toxoplasmosis, conejos tularemia, ovejas antras, ganado brucelosis, si tenía conducta sexual de alto riesgo para chancroide, infección por VIH, linfogranuloma venéreo, sífilis, si había tenido viajes recientes en relación también a picaduras de insecto como diagnósticos basados en la región endémica, y pues en realidad la paciente a todo esto respondió que no. Entonces, esa es la primera pregunta al experto dio pues como a la dificultad para poder hacer un apropiado enfoque de la etiología infecciosa en el contexto de anopatías retroperitoneales. Y es, ¿cuáles son las causas infecciosas más frecuentes de adenopatías retroperitoneales? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Voy a compartir mi pantalla un momentico para mostrar un par de diapositivas. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Hola. Voy a mirar. Sí,
Sí, se ve. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. A ver, esta diapositiva yo la estoy mostrando por el montón de letras que tiene, por el montón de estructuras y el montón de información que hay metida, porque eso es lo que pasa con el sistema linfático. El sistema linfático es un sistema circulatorio. Entonces, cuando usted tiene una enfermedad en el sistema linfático, básicamente está diciendo que tiene una enfermedad de lo que circula por ahí. Y lo que circula por ahí pues, es una cosa muy diversa, muy dinámica, y que como tú lo has venido mostrando pues, en todo este proceso de la presentación, definitivamente es una cosa que a veces es difícil porque si uno no tiene un contexto de lo que está pasando en las áreas donde está afectada el sistema linfático, pues va a tener un diagnóstico diferencial que probablemente sea infinito. Entonces, de entrada uno que dice, pues es probable que el diagnóstico de las adenopatías pueda usted hacerlo yendo hacia las adenopatías, pero también es muy factible y es también más frecuente que usted logre llegar a la causa de las adenopatías si se pone a mirar, pues, cómo está afectado el sistema linfático en cada caso. Entonces, pues lo más clásico es que usted, esto es una de las tantos abordajes que hay para adenopatías que usted encuentra en absolutamente todos los libros. Lo más clásico es que usted pueda decir, bueno, estoy sospechando que esto sea algo malo, estoy sospechando que esto sea algo transitorio, estoy sospechando que sea algo serio que requiera hacer estudios adicionales. Y esto es porque la mayoría de las adenopatías que llamamos reactivas son precisamente cosas que no llegamos a establecer qué es y que el mismo cuerpo, el sistema linfático, resuelve el problema y nosotros como médicos no tenemos que intervenir mayor cosa. En ese caso, el sistema inmune pues nos hace el favor. Eh, y la mayoría de esas adenopatías transitorias pues van a resolver antes de un mes. Ahora, si usted tiene unas adenopatías persistentes o que tienen alguno de estos factores de riesgo para hacer algo maligno o algo que requiera la intervención médica, pues ya tiene usted que entrar a estudiar. ¿Cómo puede estudiar eso? Si el paciente tiene un compromiso generalizado o no. Entonces, cuando uno tiene un compromiso que es localizado, digamos que es un poco más fácil para el abordaje, porque usted dice, bueno, si solamente está localizado el problema en una parte del sistema linfático, pues yo conozco cuál es el drenaje de esa región linfática y ahí es donde voy a buscar el problema, ¿cierto? Ahí es un poquito más fácil delimitar que si usted tiene una adenopatía en la ingle, pues usted no va a pensar que sea un problema en el corazón, ni sea un problema en el abdomen, sino que piensa, bueno, en las piernas o piensa en el sistema geniturinario. Y concentra sus esfuerzos diagnósticos, semiológicos y paraclínicos en esa región. El problema es cuando la enfermedad es sistémica, porque ahí la cosa es más compleja. Entonces, ¿qué pasa en este caso específicamente? Me devuelvo aquí a la gráfica inicial. Estamos obviando que tanto el vaso como el hígado son parte del sistema linfático. Es realmente lo que se conoce como el sistema reticuloendotelial, que es la población de macrófagos y monocitos que tenemos en el cuerpo, pues también habitan en estos ganglios linfáticos y en este sistema linfático, y el vaso y el hígado hacen parte de él. Entonces, esta paciente, digamos que yo no la enmarcaría dentro del síndrome de adenopatía retroperitoneal aislada porque esta paciente tenía hepato y esplenomegalia. Entonces, cuando usted tiene una región linfática que va más allá de un lugar que no es contiguo, como por ejemplo el vaso en este caso o el hígado, pues usted ya entra a pensar, esta persona ha de tener una enfermedad sistémica porque una enfermedad localizada en la barriga o en el retroperitoneo, pues no tendría por qué darle adenopatías generalizadas. Entonces, ya la cosa cambia mucho porque entonces usted entra a mirar qué montón de cosas pudiesen ser que le estén causando el problema a esta persona y el abordaje es un abordaje muy individualizado, ¿sí?
No va a ser lo mismo que como esta persona usted diga, bueno, ella sí tiene una colitis ulcerativa, pero además me llama la atención que ha perdido peso, me llama la atención que ella personalmente, según me acuerdo, tenía algo de diaforesis. O sea, había cosas que le hacían pensar que la etiología pudiese ser infecciosa y que había síntomas que eran atribuidos a la enfermedad inflamatoria que podían ser de una enfermedad distinta sobreagregada. Entonces usted va empezando a buscar cosas, ¿cierto? Entonces, si el paciente tiene una enfermedad sistémica, usted busca por la revisión por sistema si hay algún tipo de síntomas en otra parte del cuerpo, empieza a hacer un abordaje pues sistemático de todos los otros órganos que puedan estar afectados y finalmente usted empieza a descartar las posibilidades como tú lo mencionabas, ¿cierto? Entonces, pues vamos a coger ese montonón de causas que están metidas ahí y usted las empieza a abordar. Entonces, por supuesto que aquí en Colombia va a ser mucho más fácil que una persona que tenga adenopatías generalizadas pueda tener una histoplasmosis si trabaja en el campo, si tiene algún contacto pues con el ámbito natural, que si usted vive en Europa, donde histoplasma pues no es un agente frecuente. Pero asimismo, si usted tiene un paciente que eh, vive en un área endémica para una bartonelosis o para una rickettsia, pues probablemente usted piense más en una rickettsia y en realidad ya no hay una forma de decir que es que lo más frecuente siempre va a ser X o Y patología, sino que usted tiene pues que tener en cuenta en dónde está, qué tipo de paciente tiene y cómo se acerca a esto. Y lo que finalmente hacemos es estudiar, o a veces no se puede hacer un estudio histológico por la ubicación o por cosas que ya de pronto tú vas a mencionar en este caso, y nos tenemos que recurrir de otras ayudas diagnósticas, pero lo más importante al principio es tener un derrotero de posibles patologías y esto sale de este abordaje que estamos hablando y decir, bueno, de todas esas 50 causas, después de haber hecho el abordaje sistemático, creo que me quedan estas 5 y entonces voy a buscar esas 5. No creo que sea la forma de decir, es que siempre tengo que buscar esta o siempre tengo que buscar la otra, porque, pues como les estoy ilustrando acá, las causas son exageradamente complejas. Entonces, creo que ahí tiende más o rescato más el abordaje clínico basado en la epidemiología y los que poder decir que cuáles son las causas más frecuentes o cuáles serían los exámenes más frecuentes. Eso, listo, perfecto. Bueno, ya ahí ven mi pantalla. Hola, Hola, Sí, sí. ven la presentación. todavía no. Ya sí. Listo. Bueno, entonces, como nos decía el doctor Trompa, a nosotros obviamente nos llamó también la atención de que la paciente tenía hepatosplenomegalia y es un órgano pues relacionado con el drenaje linfático. Entonces, también en la búsqueda ampliamos de qué posibles causas infecciosas de hepatosplenomegalia y adenopatías retroperitoneales están descritas y pudiera pues ser un diagnóstico apropiado, diferencial apropiado para la paciente. Entonces, esta es una revisión súper bacana en el que le dice básicamente las causas infecciosas de hepatosplenomegalia y le dice, vea, usted en qué contexto está. Usted está con hepatosplenomegalia y adenopatías, está con hepatosplenomegalia y fiebre, hepatospleno y ascitis, o en el cual predomina la anemia. Entonces, aquí viene pues como la primera meta de aprendizaje y es identificar las principales causas infecciosas de hepatosplenomegalia y adenopatías abdominales. Y básicamente lo que describe pues la literatura son estas cuatro, estas son las principales. VIH y sífilis, en el cual pues la paciente tenía una serología que era negativa, y histoplasmosis y una tuberculosis diseminada. Retomando el caso, medicina interna solicitó una biopsia excisional de los ganglios retroperitoneales, eh, aparte pues porque llamaba mucho la atención que pudiera corresponder a un síndrome linfoproliferativo también y de que pues los diagnósticos
diferenciales, estábamos haciendo pues como el estudio pues como infeccioso. Entonces, este era pues como el abordaje ideal para pues llegar al diagnóstico. Cirugía general evaluó a la paciente. Ellos consideraron que eran unos ganglios reactivos y de tamaño muy pequeño y que en realidad no se beneficia de la paciente. Infectología, pues consideró que era imprescindible descartar una causa infecciosa. Habló con cirugía oncológica. Cirugía oncológica consideró también pues que la paciente se beneficia del procedimiento, pero la paciente rechazó la intervención. Ella básicamente manifestó que le parecía raro que algunos especialistas le dijeron que sí necesitaba el procedimiento y que otros no. Entonces, infectología nuevamente habló con ella, enfatizó la importancia de descartar una etiología infecciosa, pero la paciente se mantuvo firme en su decisión y rechazó la intervención propuesta. Entonces, esta es otra pregunta para el experto. ¿Qué opciones diagnósticas se pueden considerar para pacientes que rechazan el procedimiento invasivo o quienes el riesgo quirúrgico los contraindica para hacer un análisis histopatológico? Bueno, muy bien. A ver, una cosa que mostraste que es importante es que esta paciente tenía lo que en nuestro grupo y de la escuela que yo vengo llamamos infiltración del sistema retículo endotelial, que en palabras más sencillas es que tiene enfermos los macrófagos. Cuando usted tiene esta combinación de un cuadro sistémico de síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos, pérdida de peso, sudoración nocturna, y además de esto tiene adenopatías generalizadas con hepatoesplenomegalia, frecuentemente también pueden coexistir las citopenias, porque pues, la médula ósea hace parte de este sistema también. Uno puede inferir que la enfermedad de esta persona está predominantemente en sus monocitos, sus macrófagos, y pues en toda esta línea celular que se distribuye por todo el cuerpo. Tiene algunos factores en común, como les digo, los síntomas suelen ser similares, las imágenes suelen ser similares, y si se trata del paciente particular, que es una enfermedad que suele ser progresiva, la gravedad con la que se pueden llegar a presentar estos pacientes puede llegar a ser bastante grave, bastante problemática, y pues, frecuentemente terminan en un gran cajón de patologías que se les conoce como el síndrome de activación del macrófago, la linfohistiocytosis hemofagocítica, que es como el estadio final de la enfermedad del macrófago sistémica. Entonces, cuando usted tiene este paciente así, pues lo primero que tiene que pensar es, bueno, ¿qué estará afectando ese macrófago y cómo voy a hacer el diagnóstico? Como tú lo mostraste ahí, pues las causas son bastante diversas. Si tú, vuelvo y insisto, si tú estás, por ejemplo, en el norte de África, la causa más probable de este problema va a ser la leishmaniasis visceral, porque allá es extremadamente frecuente ese problema. Si tú estás en el contexto, en este contexto en el sudeste asiático, pues probablemente tendrás una micosis endémica muy típica de allá, que se llama talaromicosis. Si estás en el norte de México tendrás otras y así. Entonces eso depende mucho del contexto epidemiológico. Aquí en Colombia nosotros hemos notado que las causas más frecuentes de que eso ocurra de lejos son la histoplasmosis diseminada y la tuberculosis diseminada. Entonces, siempre que tenemos un paciente con una infiltración del sistema retículo endotelial, pues hacemos una valoración sistemática de estas dos enfermedades, porque aquí en el contexto colombiano, pues es lo más probable. Pero si a mí un paciente me llega de uno de los 5 o 6 municipios colombianos donde existe leishmaniasis visceral, por ejemplo en Neiva, en Huila, hay transmisión urbana de la leishmaniasis, o el paciente tiene algún factor de riesgo epidemiológico para tener VIH o tiene unas adenopatías que son muy grandes, sugestidas de pronto de una enfermedad linfoproliferativa, pues ya uno va cambiando. Hay ciertas de esas enfermedades cuyo diagnóstico puede hacerse de forma no invasiva, hay otras que no. Entonces, lo que sí usted puede establecer es, muy probablemente este paciente es mejor hacerle una toma de muestra de alguno de los órganos que tiene enfermos. No necesariamente
puede ser un ganglio, si el paciente tiene citopenias puede ser la médula ósea, si el paciente tiene un compromiso importante de la función hepática puede ser una biopsia hepática. Es decir, no necesariamente tiene uno que en este caso meterse hasta la adenopatía retroperitoneal periaórtica para hacer el diagnóstico, sino que probablemente también podría utilizar otro tipo de estudios histológicos. Ahora, afortunadamente, como lo vamos a mostrar de pronto más adelante, pues ya tenemos ciertas herramientas no invasivas para el diagnóstico de estas enfermedades, que cada día son más, cada día se perfeccionan un poquito más, y que pues utilizamos un montón, ¿cierto? Utilizamos pruebas moleculares rápidas, utilizamos pruebas de antígenos, utilizamos pruebas serológicas, en el caso que sospechemos pues una enfermedad eh, cuyo diagnóstico sea predominantemente a través de la serología. Y como les digo, no va a ser una cosa que yo te diga siempre pedimos esto, con excepción de para el contexto colombiano, histoplasmosis y tuberculosis, pues porque tenemos métodos no invasivos para hacer el diagnóstico con las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos automatizadas en el caso de la tuberculosis y con el caso de la determinación del antígeno urinario para histoplasma para el diagnóstico de esta micosis. Listo, perfecto. Entonces, como decía el doctor Trompa, la PCR era, pues, en las diferenciales más importantes, era descartar una TB diseminada de histoplasma, pues, en el contexto de Colombia. Se le envió, pues, PCR para TB en orina, histoplasma en orina, y la PCR para TB en orina fue positiva. Se instaló, pues, el diagnóstico de una tuberculosis diseminada y se pautó el tratamiento inicial de 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y la idea era continuar posteriormente 4 meses con isoniazida, rifampicina. Entonces, aquí la segunda meta de aprendizaje es analizar el desempeño de la PCR para TB en orina en pacientes no infectados por VIH con TB diseminada. Me apoyé mucho de la última actualización de la OMS en el 2021 para el diagnóstico diagnóstico y detección de la tuberculosis. Ellos básicamente dicen, vea, si usted sospecha una tuberculosis diseminada, está pues los métodos moleculares, el GeneSPER, el GeneSPER Ultra, y pues hay unas salvedades con eso, es que por ejemplo en el contexto del GeneSPER hay mayor especificidad y menor sensibilidad a comparación del Ultra, que es un poco más sensible y menos específico. Esos comparten algo en el contexto de tuberculosis diseminada, es que la sensibilidad en ambos está reducida. Y dicen que, por ejemplo, en el contexto del ultra, usted la debiera solicitar cuando usted está ante muestras de líquido cefalorraquídeo o muestras de ganglio linfático, ya sea por aspirado o por biopsia, y que el ESPER se podría solicitar pues en cualquiera de todos los contextos, pero idealmente que no sea pues en los que ya mencioné. Y son más utilizados, lo que recomienda la OMS es que se utilice para líquido pleural, peritoneal, pericárdico, sinovial y en orina. Entonces, pues esto era básicamente pues la imagen que montaba pues, la OMS, lo que ya acabé de decir. Em, Pues analizando, ellos no dicen sensibilidad y especificidad específica en pues muestras como orina. Entonces, pues aquí tocó también apoyarse de la evidencia, pues que han dicho los artículos a lo largo del tiempo. Y esto es uno pues de algunos artículos que han publicado para el estudio de esto. Este es un artículo, esto es un estudio observacional multicéntrico, retrospectivo, y el objetivo de este era evaluar el rendimiento de la prueba del GeneSPER en muestras extrapulmonares en un entorno de baja incidencia de tuberculosis. Este estudio fue realizado en Italia, fueron en 8 laboratorios acreditados por el Ministerio de Salud para el diagnóstico molecular de la tuberculosis. Y pues hay una cosa muy importante, es que ellos no especifican el detalle del periodo en que se realizó el estudio. El total de muestras que ellos analizaron fueron 1.476 muestras de 1.068 pacientes, y estas muestras incluían biopsias, fluidos pleurales, aspirados gástricos, pus, líquido cefalorraquídeo, orina y fluidos cavitarios.
La sensibilidad y especificidad global que ellos reportan, pues que era obviamente pues comparado con el cultivo que es el gold estándar, decían que la sensibilidad global era del 79% y una especificidad del 97,3%. Pues en realidad esto, según esto, es una prueba, o sea, muy buena prueba, pero ellos posteriormente hicieron un rendimiento por tipo de muestra. Y de hecho, cuando ellos hacían como el rendimiento por tipo de muestra, decían que incluso la sensibilidad era mayor del 85% en biopsia, líquido cefalorraquídeo, orina, pus y aspirado de aguja fina. Entonces, vean dónde se ubica la muestra de orina, una sensibilidad mayor del 85%, pero que era muy, pues la sensibilidad era más reducida cuando eran fluidos cavitarios, menos del 50%. A mí me llamó mucho la atención porque pues 85% de sensibilidad es una sensibilidad muy buena, y una especificidad pues la verdad que estaba muy alta. Entonces cuando vemos la tablita que ellos nos comparten es que este estudio lo primero es que involucró tanto adultos y niños, pero la mayoría eran adultos. Y una cosa importante es que ellos no decían si los pacientes, si incluyeron a pacientes o algunos pacientes tenían VIH. Entonces, en realidad fueron 130 muestras, 112 de adultos y de niños 18, y cuando ellos nos reportan la sensibilidad solamente para adultos, seguía subiendo 92,3%, con una especificidad del 99%. Pues la verdad es que, según esto, es una prueba súper buena, ideal. Y pero en niños sí, pues bajaba la sensibilidad y tenía una especificidad hasta del 100%. Ellos integraron todo esto y pues el análisis global, pues de acuerdo al rendimiento de orina, quedó pues una sensibilidad del 87,5 y una especificidad del 99. Ellos hicieron aquí en este Forest Plot una comparación con otro estudio que se había publicado anteriormente y de donde se ubica el rendimiento de la prueba para TB en orina. En este estudio la sensibilidad era pues un poco mayor del 85% y en el otro estudio decía que la sensibilidad era del 100%. Pues la verdad es que uno se queda impresionado pues como con esos resultados. Entonces pues seguimos indagando pues en la literatura a ver si esto era reproducible, si otros estudios habían encontrado lo mismo. Y pues aquí les muestro este otro estudio que es también un estudio retrospectivo de precisión diagnóstica y que el objetivo era evaluar la sensibilidad y la especificidad del Ginesper en muestras extrapulmonares en comparación con el cultivo, que era el estándar de referencia. Esto se realizó en un laboratorio de referencia de micobacteriología en el Servicio Nacional de Salud de Johannesburgo, Sudáfrica, y la fecha de realización fue entre agosto del 2012 y febrero del 2013. El número total de muestras fueron 7.916, pero las que finalmente se incluyeron para el análisis fueron 1.175 muestras, dado que estas eran pues como lo suficiente había suficiente volumen residual para ser analizadas. Lo mismo, los tipos de muestras que incluyeron eran líquidos pleurales, acíticos, pus, biopsias de tejido, aspirado, ganglios linfáticos, orina, líquido cefalorraquídeo y hueso. Entonces, en los resultados globales que ellos expresaron, era que la sensibilidad global era del 59%. Entonces, vean que ya aquí viene bajando, viene disminuyendo. Y la especificidad global era del 92%. Ellos también también mostraron pues, resultados por tipo de muestra, en el cual decían que pues, analizar muestras en pus tenía una sensibilidad mucho más alta, el 91%, que hacerlo mediante aspirado de ganglio linfático, la sensibilidad también aumentaba a un 80%, y en los líquidos corporales la sensibilidad pues era más reducida, hasta el 51%. Entonces, vea que aquí pues, no mostraron como nada de orina. Entonces, cuando uno se va a analizar la tabla, ellos solamente recibieron 10 muestras de orina. De esas 10 muestras de orina, en el GeneSpert, 10 fueron negativas. Y del cultivo, 5 estaban contaminadas, 4 eran negativas y una era positiva. Y cuando en la tabla pues, en el que expresan la sensibilidad y la especificidad, ellos no decidieron no hacer pues como
de presentar ningún valor ante estos hallazgos porque pues decían como que iba a ser muy contradictorio debido pues al reducido número de muestras. Entonces, con esto, pues la verdad es que hasta el momento no se ha logrado determinar con precisión el desempeño de la PCR para tuberculosis en orina en pacientes no infectados por VIH con tuberculosis diseminada. Sin embargo, esta técnica representa una herramienta útil, no invasiva y rápida para el diagnóstico, como lo mostró pues este caso clínico. Y pues esta es una diapositiva para representar que, para concientizar de que pues en realidad en los pacientes con VIH es como otro cuento diferente. Este en VIH sí está muy bien estudiado, de hecho es un artículo que me compartió el doctor Trompa, es un estudio en Lancet publicado pues este mes y en lo que puedo ver tenía pues unos estándares metodológicos muy fuertes y el resultado global de esto, pues en realidad cuando analizaban el rendimiento diagnóstico del ESPER Ultra en orina era una sensibilidad del 32,7% y una especificidad del 98%. No dice como mayor detalle porque no es el contexto del paciente, pero era para concientizar de pues, que en pacientes con VIH esto sí está mejor estudiado y de hecho vea que pues representa como resultados más acordes a nuestra realidad. Aquí la sensibilidad es del 32%. Entonces, esta es la última pregunta para el experto, es ¿cuál es su interpretación final del caso y cuáles serían sus recomendaciones sobre el uso de la PCR en orina para pacientes no infectados por VIH basándose en su experiencia? Bueno, muchas gracias. Aquí voy a compartir otra vez unos pensamientos finales. Eh, bueno, ahí veo mi pantalla, ¿sí? Sí, Ok. Bueno, a ver, esta es una diapositiva muy clásica de un artículo de años sobre tuberculosis miliar. Esto es la tuberculosis miliar o diseminada, sería el espectro más grave de la tuberculosis diseminada, donde cada uno de esos infinitos puntos que se ven ahí fue una colonia de micobacterias que se asentó y se empezó a reproducir. Entró a través del pulmón y se diseminó y terminó generando la muerte de la persona. Entonces, la tuberculosis diseminada es otro cuento muy distinto. Si la tuberculosis pulmonar a veces un poco de lidias el diagnóstico, la tuberculosis diseminada es mucho peor. ¿Por qué? Pues porque aunque, como les mostré ahí, ese paciente, me voy a devolver, si yo le dijera si este paciente está pausivacilar, claramente usted diría, no, usted está loco, este paciente es más vacilo que ser humano, tiene más carga vacilar que probablemente las células que puedan estar funcionando en ese momento. Entonces, este paciente no es pausivacilar, hay como dicen las abuelitas, la procesión va por dentro. Pero cuando usted habla de la producción de esputo, estos pacientes tosen poco, porque para generar la expectoración en la tuberculosis se requiere una serie de mecanismos inmunológicos que frecuentemente este tipo de pacientes inmunosuprimidos, como lo era la paciente de este caso, eh, pues no tienen, entonces esos pacientes no tosen, o si tosen producen poca cantidad de esputo, entonces el diagnóstico por la vía clásica de la tuberculosis no se hace, ya sea porque no se sospecha o porque al paciente le queda muy difícil recoger una muestra. Y pues ya nos dimos cuenta, no, tenemos muy claro, es una enfermedad que si usted no la detecta, en la medida que se demora puede llegar a ser mortal. Las mortalidades pueden oscilar desde tan bajo como un 20 a 30% hasta tan alto como un 100% de mortalidad, dependiendo de usted en qué punto la detecte. Y es una enfermedad heterogénea porque así como lo vieron, eso puede estar diseminado en cualquier parte del cuerpo. La tuberculosis puede afectar cualquier órgano excepto el pelo. Entonces, lo que a usted se le ocurra puede estar afectado por tuberculosis. Frecuentemente a uno le enseñaron en la residencia que si usted no sabe de una pregunta que le hagan en una ronda, responda a tuberculosis y verá que ahí está una de las respuestas, porque la cantidad de enfermedades y de manifestaciones que puede producir la tuberculosis diseminada es muy amplia. Entonces, a veces es difícil reconocer ese patrón, como en este caso, probablemente a través de todas esas manifestaciones que uno no está acostumbrado a ver.
Cuarto, como lo mostró el doctor, pues no existe un gol estándar en el diagnóstico de la tuberculosis diseminada. Los datos que estabas mostrando comparan a las pruebas moleculares con una cosa que se llama el diagnóstico microbiológico estándar, que eso depende de cada uno de los sitios donde está la tuberculosis. Puede ser una combinación entre histopatología más cultivo más tinciones, o solamente histopatología y no cultivos, o solamente cultivos. Eso depende pues de cada uno de los órganos. Pues esto a veces es imperfecto, porque incluso en tuberculosis como las del sistema nervioso central, los cultivos son frecuentemente negativos, a pesar de que la persona tiene claramente una tuberculosis meningia. Entonces no existe un gol estándar para poder comparar las pruebas. Y eso también dificulta un poco establecer cuál es el rendimiento de las mismas. Lo ideal sería establecer el diagnóstico por histopatología, pero como lo demostraste tú y como lo hemos mencionado, pues hacer biopsias de los órganos profundos como el cerebro, la pleura, el intestino, los pulmones, las adenopatías centrales profundas, pues no es fácil. Y cuando usted tiene un paciente con una infección o con un compromiso miliar como los que les mostré arriba, con micronódulos diseminados en muchas partes de su cuerpo, adenopatías generalizadas, hepatosplenomegalia, los diagnósticos diferenciales pueden ser amplios también. Entonces, la tuberculosis se parece a muchas cosas, pero muchas cosas pueden simular una tuberculosis diseminada. Y eso también pues, es un problema importante. Y finalmente, pues el tratamiento temprano, empezar un tratamiento anti-TB temprano es clave. Y en ese sentido, en la medida que usted no haga las pruebas, pues probablemente le va a retrasar el tratamiento al paciente. Entonces, esta gráfica es lo típico que estamos acostumbrados nosotros a revisar. Eh, Usted tiene un paciente que se contagia, sus Con macrófagos cualquiera de las alveolares otras. Yo le presento la otra a Sebastián. Pues si quieren, yo la presento también. Hola, ¿pueden cerrar el micrófono, por favor? Bueno, tenemos un macrófago alveolar que se llena de micobacterias. Estas micobacterias son reconocidas en el pulmón y se genera una situación inmunológica muy clara que es el granuloma, y finalmente este granuloma puede abrirse, y cuando se abre aquí a la izquierda pues salen este montón de bacilos a la vía aérea y la persona tose, y aquí es fácil realizar el diagnóstico. Sin embargo, en la mitad, si usted no tiene esta capacidad de formar granulomas, lo que va a hacer es que su enfermedad se va a diseminar y pues usted no va a tener que reconocer la enfermedad tan fácilmente, porque todo está hematógeno. Entonces, vea, estas gráficas todas son más o menos lo mismo, es una infección micronodular diseminada. Si ustedes me creen, ahí hay pacientes con tuberculosis diseminada, pacientes con histoplasmosis diseminada, pacientes con silicosis, pacientes con una diseminación linfangítica de un linfoma. Todos esos pacientes pueden presentar con síntomas similares, sistémicos, pérdida de peso, fiebre, escalofríos. Están muy enfermos si usted los ve y tiene este tipo de infiltrados. Entonces, a veces también es un poquito difícil hacer el diagnóstico diferencial, pero en primera instancia, si usted ve esto en un país como Colombia, pues lo primero que tiene que pensar es en una tuberculosis. Entonces, ahora hablando de la PCR, el valor de la PCR como el EXPER, o sea, las técnicas moleculares automatizadas para el diagnóstico de tuberculosis, su utilidad va más allá de la sensibilidad como las que presentó el doctor previamente. ¿Por qué? Porque usted puede echarle números a todas esas sensibilidades y especificidades, pero eso siempre va a ser mejor que las técnicas que teníamos previamente para el diagnóstico. Y es que las técnicas que teníamos previamente, pues tenían una serie de problemas importantes que todavía hoy no podemos superar. Hay otras pruebas que se pueden hacer fácilmente, como la medición en el caso de la tuberculosis diseminada de los antígenos de la membrana celular de la micobacteria, que se pueden hacer en orina y son pruebas rápidas, pero esta tiene una disponibilidad muy limitada a pesar de ser una prueba sencilla, y la validación pues ha sido un poco más difícil que la PCR para tuberculosis, que ya está bastante más diseminada y bastante más estudiada. Entonces, ¿cuál es la clave de las pruebas diagnósticas actuales? Que son simples de hacer. Usted una PCR de estas, lo único que tiene que hacer es recoger la muestra,
hacerle un procesamiento que suele ser muy sencillo. En el caso de la orina, usted lo que hace es centrifugar 30 cc de orina durante 15 minutos y del precipitado lo reconstituye y lo pone en el cassette, en el cartucho del Expert y espera 2 horas y ahí tiene el diagnóstico. No tiene que hacer tinciones, no se tiene que sentar a mirar, no tiene que esperar a mirar 100 campos, no tiene que tener unos ojos despiertos, no tiene que tener un microbiólogo ávido de tuberculosis, porque esto es reproducible y es simple. Esto es un cambio completamente de 180 grados con respecto a lo que teníamos antes de estas pruebas. Los métodos directos, las tinciones de cualquier tipo se afectan por el ojo, el cansancio, la sobrecarga de trabajo que es muy común aquí en Colombia, en los laboratorios, la inexperiencia de quien ve estos métodos directos y un montón de cosas que hacen que la sensibilidad que se reporta en los estudios, que suele ser de centros de remisión, de referencia o de estudios en universidades o laboratorios muy grandes, pues no sean lo mismo que usted reproduce en la vida real. Y claramente para los que trabajamos con tuberculosis, hubo un antes y un después en el diagnóstico de la tuberculosis. Una vez hubo las pruebas moleculares. Yo recuerdo que cuando esto salió, yo estaba en el Fellow hace más o menos unos 12 años y lo que nos decían los estudios es que esto iba a aumentar más o menos un 15% la sensibilidad de los métodos tradicionales y realmente lo que vimos es que esto casi que nos duplicó el diagnóstico de la tuberculosis. Inicialmente la tuberculosis pulmonar, pero a medida que ha ido avanzando la evidencia, pues ya vemos que las tuberculosis diseminadas y las extrapulmonares también se pueden diagnosticar con este método a través de técnicas sencillas y no invasivas. Y esto también es un problema porque la tuberculosis puede tener micaras, pero también tiene un montón de diagnósticos diferenciales que pues si usted está estudiando un montón de cosas y necesita hacer una biopsia retroperitoneo, pues probablemente corto a la hora de hacer el abordaje si está pensando en una tuberculosis como en este caso. Y esto va a ser una cosa, este es un caso que no va a ser ajeno a los que ejercemos la medicina aquí en Colombia. Todo el tiempo vamos a tener este tipo de problemas donde el paciente no está dentro de la definición de un sintomático respiratorio clásico, no tiene una enfermedad que es clara de tuberculosis y usted va a tener que tomar este tipo de decisiones y aquí las pruebas pues son una ayuda muy grande. Finalmente, pues yo pienso que las pruebas moleculares, no, como dice en la canción, no es perfecta, más se acerca a lo que yo de pronto estoy soñando. Una prueba que sea aplicable, una prueba que ya está diseminada y la realidad es que aquí en Colombia pues es una prueba que ya debe ser la forma en que la diagnosticamos, es a través de la PCR, ya las vaciloscopias, los métodos directos, pues deben ser parte del siglo pasado, que fue cuando tuvieron utilidad, y todos los que trabajamos viendo pacientes aquí en Colombia, si tenemos la mínima sospecha, tenemos que utilizar las pruebas moleculares. Esto es simplemente para la última diapositiva para mostrarles cómo una prueba molecular, que es este aparatico que está aquí blanco, aquí está el cartucho, tiene una batería de litio, se comunica vía Bluetooth con este dispositivo celular y usted aquí tiene una herramienta de diagnóstico molecular que puede llevar a cualquier parte y puede hacer el diagnóstico de la tuberculosis de forma fácil. Entonces, este tipo de cosas, con este tipo de pruebas es las que están revolucionando desde hace ya varios años el diagnóstico de una enfermedad que, como en este caso, esta paciente se pudo haber ido perfectamente sin el diagnóstico. ¿Sí? La razón por la cual esta paciente terminó con el diagnóstico de tuberculosis fue por la insistencia de su médico tratante en que la paciente tenía síntomas que no cuadraban con la colitis ulcerativa y que además iba a recibir un medicamento muy probablemente para su colitis ulcerativa que le iba a poner en un riesgo muy grande de que si tenía tuberculosis, pues tuviera una tuberculosis miliar diseminada mucho más grave. Entonces fue esa insistencia, esa sospecha clínica la que hizo pues, que termináramos haciendo el diagnóstico y es lo que yo quiero resaltar de este caso. Realmente aquí la sospecha clínica es lo más importante. Muchas gracias.
Listo, profe, muchas gracias. Al final, pues hay unas conclusiones finales. Em, Básicamente que hay limitada disponibilidad en la literatura para el diagnóstico y manejo de las adenopatías retroperitoneales, que la etiología autoinmune inflamatoria en realidad no es una causa razonable para explicar adenopatías retroperitoneales y que las principales causas de estas sí son el origen neoplásico e infeccioso, pero que estas últimas son frecuentemente subestimadas en el diagnóstico diferencial. Y como lo decía el doctor Trompa, y lo recalcó, la prueba de PCR para tuberculosis en orina es una herramienta diagnóstica valiosa en casos de T diseminada, especialmente en situaciones donde no es viable realizar procedimientos invasivos o obtener muestras histopatológicas. Y quiero cerrar pues como con este dato. Hay 5 animales en el mundo que los que no les da cáncer y uno de ellos es el elefante, porque tiene múltiples copias del gen TP53, que es pues como el guardián del genoma. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Felicitaciones por la charla, hermano, y gracias al profe Trompa que nos acompaña, pues nos brinda tantos aprendizajes. Y yo solo quería hacer una pregunta, y no creo que vaya a hacer más preguntitas, ya estamos sobre la hora, y es cómo ha sido la experiencia del servicio de infectología en el alma mater. Ustedes están usando a profe allá Expert o Expert Ultra, o tienen disponibilidad las dos. Hola, Mejor hola. dicho, tiene disponibilidad Expert Ultra, profe. Sí, señor, señor. A ver, la plataforma que usa este laboratorio, que es el aparatico que les mostré, es un aparatico que acepta todo tipo de cartuchos. Lo que cambia con respecto a la tecnología, el cartucho y las sondas que trae el cartucho para hacer la detección del material genético. Entonces, básicamente es que usted tenga los cartuchos de mayor sensibilidad y eso ya es una cosa que para Latinoamérica está determinada ya hace un tiempo. Y si usted aquí hace expert, pues con el 99% de probabilidad lo que le van a hacer es un ultra, porque los cartuchos que llegan a Colombia son cartuchos de ultra. Y eso no depende del aparato, puede ser de los primeros, de los de hace 10 años, igual están en la capacidad de recibir cartuchos de Expert Ultra, o sea que ya aquí utilizamos esa herramienta. Bueno, profe, en ese sentido le quería preguntar algo ya con la experiencia que han tenido y también pues, según la evidencia que tenga disponible, profe, ¿cómo les ha ido con los falsos positivos dado que ya con el Esper Ultra, pues acá hemos tenido algunos casos donde se ha considerado esa posibilidad, especialmente cuando la probabilidad de del paciente de pronto no era tan alta? ¿Qué experiencia han tenido? ¿Te parece que eso tenemos que tenerlo en cuenta o no es, o, como qué aprendizajes podríamos sacar de eso? Porque ya estamos empezando a usar Esper Ultra y podríamos ya, enfrentarnos a esta posibilidad. Listo, esa es una pregunta supremamente importante. Y ahí yo diría dos cosas. Creo que la más importante para decir es que el Expert Ultra, el laboratorio cometió un error muy grande al cambiarle los resultados al Expert Ultra, porque en la primera categoría de positividad del Expert Ultra la llama trazas, ¿sí? Entonces, cuando uno como médico ve la palabra trazas, inmediatamente se le raya el cerebro y piensa que eso es un ripio, que eso es un pedazo de micobacteria muerta, que eso es cualquier cosa, y realmente no. Eso, en mi concepto, debió haber sido llamado muy baja detección o muy, muy baja detección, pero de detección al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque, pues, precisamente la ventaja que le confiere el Expert Ultra comparado con el Expert es esa categoría de detección de menos de 11 o a partir de 11 unidades formadoras de colonia. Entonces, yo pienso que si usted no tiene un paciente donde usted sospeche que pueda haber una falsa positividad, que predominantemente será el paciente que ha sido previamente tratado para tuberculosis,
sobre todo si fue previamente tratado en los últimos 2 o 3 años, yo consideraría que esta prueba debe ser interpretada como positiva. Obviamente que dependerá mucho del contexto clínico de por qué se pidió la prueba. ¿Qué es lo que tenemos, por ejemplo, en tuberculosis extrapulmonar? Existe un gran porcentaje de los diagnósticos de tuberculosis extrapulmonar que los hacemos en orina y el resultado son trazas. Si no hubiese sido por las trazas, le aseguro que esa prueba sale negativa y nunca nos damos cuenta que el paciente tiene TB diseminada. Entonces, yo en un país como Colombia, donde la probabilidad pretest, según el caso, es tan alta, si tengo una prueba de estas de tan alta especificidad, yo considero que el valor predictivo positivo es supremamente alto. Y esto es sobre todo muy importante en el paciente inmunosuprimido. Entonces, el último estudio que mostró el doctor, creo que es muy importante que lo revisemos porque esa es la cohorte más grande de pacientes que han sido valorados con esta prueba y que eran VIH o inmunosuprimidos, y ahí la especificidad que tuvo esta prueba en orina fue del 99%. El valor predictivo positivo fue del 99%. Entonces, si usted tiene un paciente con VIH o con una enfermedad inmunodepresora grave y usted está haciendo el estudio sistemático de una tuberculosis diseminada y esta prueba le sale positiva, tiene un valor predictivo positivo muy, muy alto, lo cual no es replicable con el paciente inmunocompetente. En el paciente inmunocompetente puede haber errores, sin embargo los errores son de muy poca cantidad. Entonces, esto ha hecho incluso, este estudio es importantísimo porque esto lo que está haciendo es cambiar la forma en que estamos tamizando tuberculosis en el paciente con VIH y menos de 200 CD4, que probablemente antes se tamizaba solamente la tuberculina si estaba asintomático o se le hacía la broncoscopia si tenía alguna cosa en la tomografía, pero ahora muy probablemente las guías en algunos meses o años es a recomendar la evaluación sistemática de tomar Exper en esputo y además tomar Exper en orina en los pacientes que tengan menos de 200 CD4, precisamente por la capacidad diagnóstica que tiene esta prueba.